Radio América Visión. América, Radio América Visión. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. Y te acompaña noche y día con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Mi nombre es Héctor Marreros. Les doy una cordial bienvenida a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, asimismo de la gerente general, la señora América Santiago, y de todo el equipo de producción de Perú. Hoy voy a tener también un programa muy bonito, vamos a hablar de actuación. Hoy vamos a tener a un gran actor cajamarquino que nos visita hoy acá al programa La Poesía y el Cine. Muy bien, antes de pasar al desarrollo del programa La Poesía y el Cine, queremos comunicar, se va a realizar el gran casting para la nueva película de largometraje La Copa de la Muerte, ¿no? Esta novela es de la autoría de un escritor cajamarquino, don Manuel Guerra Velázquez, ¿no? Esta novela fue escrita y está adaptada muy bien a la Cajamarca de antaño. Y La Copa de la Muerte narra o está ambientada por la época de los 70 en la Cajamarca antigua, como decíamos. Manuel Guerra nos recrea muy bien esa Cajamarca del ayer, ¿no? Esas calles silenciosas, ¿no? Esa gente cariñosa, y donde no se veía discotecas, ¿no? No hay discotecas. En ese entonces también habla del cementerio y del panteón, ¿no? Antes era muy clasista, diríamos, ¿no? El cementerio era de los nichos y se decía que era para la gente pudiente, ¿no? Y al costado, al lado izquierdo, usted se pone frente al cementerio, está el panteón, ¿no? En el panteón venían todos los pobres, ¿no? Y entonces estaban en tierra y con sus crucecitas. Hoy ha desaparecido todo eso, ¿no? Ha desaparecido todo eso y ahora ya se ha convertido en mausoleos, ¿no? Hay mausoleos, han levantado y el cementerio de hoy tiene otra faceta. Pero Manuel cita el cementerio debido a que ahí se encuentra un gran personaje, ¿no? Y que la mayoría de cajamarquinos van a ponerle velas, a pedirle milagros, ¿no? Y al inicio de los 70, por ejemplo, se veía el fervor popular que llegaba, ¿no? Donde se ponía velas negras, velas rojas, velas blancas, rocoto, ropa interior, fotografías, en fin, ¿no? Estamos hablando de Udilberto Vázquez Bautista, ¿no? La novela empieza con el fusilamiento, esa madrugada del 11 de septiembre de 1970, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Los cajamarquinos recordaremos que la cárcel estaba acá al costado del Arco del Triunfo, ¿no? Ahí se dio este fusilamiento esa madrugada del 11 de septiembre de 1970. Y Manuel recrea muy bien, ¿no? Cómo el pueblo cajamarquino, a través de la radio, que siempre estuvo presente, no había televisor,
¿no? En los 70 por Cajamarca, la gente estaba muy pegada a la radio a escuchar el tronar de los disparos. Y lo narra en una forma espectacular, cinematográfica, que eso me encantó, ¿no? Donde se habla de esta madrugada en que fuera fusilado Udilberto Vázquez Bautista. Ahora, ¿quién es Udilberto Vázquez Bautista? Se preguntarán. Udilberto Vázquez Bautista, muchos creen que es cajamarquino, ¿no? Muchos dicen es chotano. No. Udilberto Vázquez Bautista es chiclayano. Él nace un 5 de mayo de 1940 en Chongoyape, ¿no? Chiclayo, que está muy cerca a Huambos, es muy cierto, pero chiclayano, ¿no? Y ya durante la niñez migra a Huambos, que es chota, ¿no? Porque los padres eran comerciantes, ¿no? de grano, que traían de Huambos trigo, cebada, y se iban a venderle al mercado de Chiclayo, ¿no? Hasta ahora practica ese negocio. Y Udilberto se dedicó a ese rubro, ¿no? Y se afincó definitivamente en Chiclayo la familia Vázquez, ¿no? Y allí en septiembre del año 65, que se suscita este caso tan polémico, ¿no? La muerte y violación de una menor de edad de 13 años, ¿no? De una niña de apellido doña Carmen Vázquez Chunque, se dice que apellidó, ¿no? Y hay mucho misterio. Finalmente, Udilberto es sospechoso de este caso, ¿no? Y Manuel lo arregla muy bien esta parte de Udilberto y cómo es que llega a Chota, y en Chota está detenido como 4 años con 6 meses aproximadamente, ¿no? Luego había una ola de violaciones increíble en el Perú, ¿no? Entonces se llega a la hipótesis de que Velasco Alvarado, presidente de la época, quiso ejemplizar, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, nosotros para hacer la película de Milagroso Udilberto Vázquez, la película más exitosa de toda mi carrera, ¿no? Que vino Telemundo, los medios nacionales e internacionales se dieron cita a Cajamarca cuando se estrenó esta película por el caso que es tan emblemático, ¿no? Udilberto Vázquez es detenido pues ahí en Chota, y los periódicos de la época como La Crónica, El Extra, hay un pequeño reportaje y la foto de Velasco y un periodista que le pregunta, ¿no? Le dice, presidente, ¿y qué va a pasar con el campesino en Cajamarca? Y Velasco simplemente responde, que está en la Crónica del 70, en ese diario tan importante que tenía el Perú, dice, hay que ejemplizar, ¿no? Y acá viene la gran duda. ¿Dónde está el expediente, no? Hace un mes aproximadamente, un poquito más, acaba de fallecer el doctor de oficio, el único abogado de oficio que existía en Cajamarca era el doctor Carlos Alarcón, ¿no? Que se hizo muy famoso, el doctor muy popular. Él asumió el caso de Udilberto Vázquez Bautista, ¿no? Era el único abogado de oficio que existía acá en el medio de Cajamarca. Y Udilberto era pues un joven casi analfabeto, ¿no? De acuerdo a los documentos que nosotros obtuvimos, que nos brindó la viuda, la señora Celinda, que nos visitarían previo a la grabación con doña Carmen Vázquez Chunque, ¿no? La hija de Udilberto Vázquez, nos agenció la libreta militar, la libreta electoral desde la época y la partida de nacimiento. Ahí podemos ver que en el grado de instrucción tiene el primer grado de transición, es decir, un primer grado que apenas este joven de 30 años podía escribir su nombre, ¿no? Podemos ver la forma de cómo firmaba en la letra, ¿no? Que era casi un analfabeto, ¿no? El doctor Carlos Alarcón asume este caso que le derivan a él, porque era el abogado de oficio, que ellos llevan estos casos, de Udilberto, ¿no? Pero acá viene la polémica, ¿no? A Udilberto lo sentencian, lo fusilan, lo matan, pero la pregunta es, ¿se lo investigó, ¿no? ¿O fue el atropello del gobierno militar de paso de esa época? Nada más quiso ejemplizar y lo sentencian acá y lo fusilan, ¿no? Y hay personajes cajamarquinos que
que están vivos todavía y que atestiguan, ¿no? Como hace poco el señor Jaime Alcalde, que era el alcaide de acá, del penal de la cárcel que quedaba acá en el Arco del Triunfo, ¿no? Ha fallecido, ¿no? Él fue el alcaide de la época. Todavía está vivo el republicano Hugo Silva, quien entregó las prendas al niño, que habla mucho la crónica, y el extra, ¿no? Dice, un niño lloraba en la madrugada mientras se ejecutaba el fusilamiento. Era un niño, dicen, ¿no? Vestido con un sombrerito, un ponchito, un campesinito, ¿no? Se calcula que el niño debía tener entre 11 y 12 años. Ese niño era el medio hermano de Udilberto Vázquez, don Guillermo Huancaruna, ¿no? Quien, don Hugo Silva, el guardia republicano que está vivo, ¿no? Él hizo la entrega a esta criatura, ¿no? De las prendas, del sombrero, el poncho, una frazadita, un poquito de dinero, ¿no? Y algunas prendas de Udilberto Vázquez, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde estuvo la mamá, el papá, los hermanos? Si ellos venían de una comunidad lejano de Cajamarca, ¿no? Antes era Trocha, ¿no? Y venían en Acémilas, dicen hasta Bambamarca, hasta Chota, ¿no? Y el gobierno de entonces amedrentó mucho a esta familia que jamás vino, ¿no? Por eso es que cuando se da la ejecución, esa madrugada del 11 de septiembre del 70, no hay ningún familiar, ¿no? Y ahí el médico legista, el doctor Narro, ¿no? Deciden ponerle una fosa común. Y muchos cajamarquinos recordarán que estaba a la entrada del panteón, ¿no? En el límite con el cementerio, ¿no? Y la beneficencia en un momento decide querer desaparecerlo, ¿no? Al nicho de Udilberto, ¿no? Que estaba en la tierra, que estaba rodeado por unas rejitas, ¿no? Y la gente asistía a hacer entierros, dejaba muchas cosas, ¿no? Como decíamos al inicio, ¿no? Velas negras, rocoto, fotografías, un montón de cosas, ¿no? Y la beneficencia en un momento decide casi ya desaparecerlo, ¿no? Pero ahí nace el mito de una señora de que le había hecho el milagro, y ella opta por tener un terreno y lo sacan los restos y lo colocan hoy en día, ¿no? Que hoy tiene una pequeña capilla acá en el panteón, ¿no? Y que todos los días, de lunes a domingo, desde muy temprano, la gente va a dejar sus velitas. Y ahora sí se ve que hay un control, ¿no? Ya no vemos que ponen velas negras con espinas, muñecos, fotos, ropa interior, ¿no? Ahora, ¿por qué yo sé esto? ¿No? Porque yo seguí muy de cerca el caso para hacer la película. Y yo hice 2 películas de Udilberto, 3 películas. Mi primera película en el 2003, que es Justicia Santa, que es el nacimiento del cine en Cajamarca, ¿no? Y después de casi 6 años y tanto, hacemos Milagroso Udilberto Vázquez, después de una amplia investigación, ¿no? El sustento histórico para la película, ¿no? Que fue el éxito rotundo de Udilberto Vázquez, ¿no? Y que grabamos, gracias a Dios, la película se graba en los sitios donde sucede la historia. Partimos en Huambos, ¿no? En Huambos, donde se da la muerte de la niña, el caso, y en Chota, en la cárcel pública de Chota, se graba, ¿no? Lo traen hasta Bambamarca y finalmente llega a Cajamarca, a la cárcel pública, ¿no? Y acá es donde ya lo fusilan y lo sentencian acá en la sala todavía, en la antigua corte que está aquí en el centro histórico de Cajamarca, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho al doctor Luis Ruiz Vigo, que nos autorizó grabar en la sala donde se lo sentenció a Udilberto en la época, ¿no? Y que participaron policías que hoy ya están en el retiro, que hicieron el pelotón. Este tema del pelotón también, la prensa, la crónica preguntaba, ¿no? Después del fusilamiento, fíjense lo que había pasado. No se sabía si el equipo de pelotón venía de Piura o de Lima, ¿no? Jamás se supo, ¿no? Y también, por ejemplo, en las pruebas probatorias de que Udilberto había sido, se habla de un pantalón mucho, ¿no? De un pantalón donde se encontró rasgos de sangre cerca de la bragueta del pantalón de Udilberto, ¿no? Y quien había, según el doctor Carlos Alarcón, ¿no? Porque ese expediente no existe el expediente, ni en el archivo central, ni el doctor como abogado debe tenerle,
según el doctor, que en paz descanse, por muchas investigaciones que hizo Telemundo, Frecuencia Latina, y nosotros díamos detrás, incluso hay promociones acá en el Pedagógico de Historia y Geografía que no se graduaron porque habían hecho el tema de Udilberto y el jurado se cerró y se prendió de que debían presentar una copia del expediente del caso, porque es un caso emblemático para los cajamarquinos, para el mundo, para el Perú, ¿no? Y caso que no existe. En la película participó don Flamiño Álvarez, un saludo para don Flamiño Álvarez, que era el antiguo director del Archivo Central del Poder Judicial. Y el señor es un escritor que ha buscado años, toda su vida, y jamás ha existido eso. La versión del doctor Carlos Alarcón era de que la orden fue estrictamente, que vino del Poder Judicial de Lima, de la Suprema, de que todos los expedientes debían ser incinerados. Y lo mismo el testimonio del alcalde en ese entonces, el PIB, don Jaime Alcalde, que en paz descanse, decía que ellos tenían la consigna de que cada 5 años incineraban los expedientes, ¿no? Ese caso, un expediente debió estar en la policía, en la PIB, que fue incinerado, dicen, pero del Poder Judicial debió conservarse, pero también fue incinerado, ¿no? Y el mismo doctor Alarcón no tenía una copia, ¿no? Decía que el Poder Judicial se adueñó de todo y desapareció el caso, ¿no? Este caso tan emblemático, ¿no? Y Udilberto pues llegan a sentenciarlo en Cajamarca a 25 años y luego la pena es mutada por orden del presidente, y acá viene la gran crisis, la pregunta, ¿no? Si lo habían sentenciado a 25 años, ¿no? Del doctor Carlos Alarcón decía algo que a mí siempre me dio risa, algo que jamás se corroboró, que el mismo Udilberto había pedido la mutación de la pena, de los 25 años por la pena de muerte. Y la pregunta era, doctor, ¿cómo fue que él había hecho un escrito y que lo había presentado al doctor? Pero vemos que no era. Si el hombre apenas podía escribir el nombre y firmar torpemente, ¿cómo va a redactar una carta al presidente? ¿No? Finalmente, en tantas entrevistas, en una de las entrevistas dijo, bueno, el cholo es el que pidió, dijo don Alarcón, el doctor, ¿no? Entonces la carta fue presentada por Alarcón, esa apelación que se hizo, pero Velasco no aceptó la apelación y mutó la pena y ordenó que se lo fusilara, ¿no? Lo más pronto llegó a Cajamarca y a los 6 días, me parece, que viene la orden estrictamente de aislarlo y fusilarlo, ¿no? Es lo que pasó, ¿no? Entonces la Copa de la Muerte habla un poco de Udilberto, que me encantó, y el tema central de la Copa de la Muerte es, ¿no?, cómo se desata cuando mueren los padres entre hermanos, la muerte que cede, la guerra entre hermanos por las herencias, la Copa de la Muerte, y la muerte, el ataque, el odio, la guerra entre hermanos desata que uno de los hermanos es víctima de otro hermano, lo mata a matar. Y cómo se desata el caso es en el santo justiciero que llama Manuel Guerra, el escritor, que el puñal lo dejan en la tumba de Udilberto, quien a través de un milagro pues saca la evidencia, ¿no?, de cómo llegan a matarse entre hermanos. La Copa de la Muerte, una novela muy interesante, ¿no?, y algo real. Muy bien, ya está con nosotros también acá en el programa don Elmer Llamoga, ¿no? Es un actor cajamarquino que hoy vamos a hablar de la experiencia de la actuación y que él viene actuando en muchas películas, aparte que también es parte del equipo de producción de J.M. Mauri Films, y hoy también se desempeña también como uno de los asistentes en los talleres de actuación y producción en teatro y cine de la Universidad Nacional de Cajamarca. ¿Cómo estás, Elmer? Bienvenido a la Franja Cultural, la Poesía y el Cine. Agradecido primeramente a Dios y a la oportunidad que tengo de participar ya en varias películas, y contento de estar aquí en tu programa y conversar sobre el cine, lo que más nos gusta, más nos apasiona en estos días. Elmer, cuéntanos un poquito, ¿cómo te inicias tú en el mundo de la cinematografía acá en Cajamarca? Bueno, yo me inicio por allá en el año 2016, ¿no?
en un casting sobre una película que se llamó en ese entonces El monstruo de Caxabamba. Fui a probar suerte y gracias a Dios fui elegido y participé de esta cinta, ¿no? Que fue también un caso muy sonado acá en el país, ¿no? De un profesor que violó a unos 8 alumnos, si no me recuerdo, algo por ahí, en la provincia de Cajabamba, ¿no? La pasión por el cine siempre ha sido desde niño, desde pequeño, ¿no? Pero nunca tuve esa oportunidad de participar, digamos, en una película, ¿no? Como todo niño sueña, ¿no? Con ver películas, ve todo tipo de películas y uno se pone a pensar, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo lo harán? Entonces, en ese entonces, como te repito, era un niño, poco a poco fue despertando la inquietud en mí, ¿no? Por participar de eso. Y como te repito, gracias a Dios se dio este casting que se dio en una radio local también y pude participar de esta película y desde ahí continúo hasta el día de hoy, ¿no? Y es muy gratificante, para mí, sobre todo me gusta porque yo soy tornero mecánico de ocupación, ¿no? Y muchos me dicen, ¿qué tiene que ver la mecánica con el cine? No, que eso me gusta, me apasiona el cine, ¿no? Entonces desde ahí sigo hasta ahora en esos menesteres del cine. Ya son muchos años, Elmer, que vienes incursionando en muchas películas. ¿Cuántas películas tienes tú en tu haber ya que has participado? A ver, si no mal recuerdo, ya tengo como 8 o 9 películas, creo, ¿no? Porque empecé con El monstruo de Caxabamba, y ahí grabamos Fuga en los Andes, Los Rebeldes, El Forastero, El Ragao, Blataria, Arami, Madre Excelsa, Travesía del Peregrino, y bueno, creo que muchas cosas que ya no me viene a la mente, pero... Don Guillermo también. Don Guillermo también, que se ¿verdad? estrena próximamente. Sí, claro, Don Guillermo también, ahí participamos también en Don Guillermo. Como te repito, para mí es un honor participar, trabajar contigo, que me hayas dado un sitio ahí en tu productora, y ahora, como tú mismo lo has dicho, me desempeño como tu asistente técnico. Entonces es gratificante para mí, ¿no? Y sobre todo sacar adelante el cine cajamarquino, que con tu llegada tuya salió a la palestra, ¿no? Porque antes el cine provinciano, como lo llamas tú, no existía, ¿no? Y ahora también estamos un poco preocupados con la ley del cine, ¿no? Que esto a nosotros no nos favorece, ¿no? Entonces, yo muy agradecido con tu persona y sobre todo también participar de esta nueva película, tu nuevo proyecto que se llama La Copa de la Muerte. Sí, hablando de la ley anticine que hemos llamado en el Perú, ya se firmó entre gallos y medias noches. Es lo más penoso que vamos a sufrir en el Perú, ¿no? Condenamos definitivamente un cine peruano en vías de casi de erradicar al cine que se desarrolla, al cine independiente, ¿no? Porque es censurado. El ministerio, los jurados van a revisar la temática y ahí ellos van a seleccionar qué temática quieren, es decir, va a ser un cine sin memoria. Es lo más penoso y lo más triste, y con esto desaparece la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es que nosotros ya no podemos, si no hemos podido entrar a las producciones nacionales independientes, a las salas de cine, ahora con esta ley prácticamente ha erradicado. Las pocas veces que yo he entrado a cadenas de cine ha sido duro porque nos daban nada más el horario de la 1 de la tarde, donde todos están almorzando. ¿Quién va al cine? Ese era un tirón de orejas, ¿no? Y nosotros teníamos toda una esperanza, los directores de cine, de que vuelva esa ley de Juan Velasco Alvarado que obligaba a que se pase, previa a una película extranjera, un cortometraje peruano, ¿no? Hoy no. Hoy va a desaparecer, es una ley que censura, es una ley que tiene claro de entregar a la transnacional, ¿no? Entregar a Hollywood todas las cadenas de cine, eso es muy claro, pero nosotros en una fuerza independiente seguimos luchando. El cine está de luto en el Perú, pero esperemos que en Latinoamérica no pase eso, volvamos a defender lo nuestro, volvamos a enriquecernos con nuestras historias
tan ricas, y Cajamarca ha llegado a posicionarse hoy por hoy, no solo en Europa, sino que en Latinoamérica, ¿no? El cine que constantemente venimos produciendo, ¿no? Bueno, volvemos con nuestro invitado de hoy. Hoy es el actor cajamarquino, don Elmer Llamoga. Elmer, ¿qué personajes has venido desarrollando durante todos estos años participando en las cintas? Bueno, en El monstruo de Caxabamba participé de un vendedor de caramelos, ¿no? Es que siempre existen en las escuelas, en las puertas, en las entradas. Hice este papel, un vendedor de caramelos ofreciendo sus productos a los niños, a las madres de familia y a todos los transeúntes que pasaban por la puerta del colegio, ¿no? En Fuga en los Andes trabajé de un guardaespaldas, de un narcotraficante. Éramos varios guardaespaldas, y entonces dentro de uno de ellos fui yo, ¿no? Éramos los que cuidábamos de que no le pase nada al narcotraficante, ¿no? Esa Fuga a los Andes es la primera película, es la primera coproducción cajamarquina ecuatoriana, donde por primera vez hicimos una coproducción con dos países, Perú, Ecuador, y donde tuve la oportunidad de irme hasta Quito a dirigir y a Chuchufinde esta coproducción que nos sacó a la palestra, ya nos abre nuestro hermano país de Ecuador. Un saludo para Iván Silva, ¿no? Para toda esa gente maravillosa que aman el cine, ¿no? Y verdad que Cajamarca en el 2016 es que se filme esa primera película, ¿no? Y verdad que escucharte nos alegra mucho, porque volvemos a recordar a todo ese trabajo tan maravilloso. Te escuchamos, Elmer. Sí, claro, cómo no, esa es una película muy bonita que grabamos en escenarios acá en Cajamarca, en Yacanora para ser más exactos, un distrito de Cajamarca. Muy bonito, tiene unos paisajes muy bonitos donde se pudo grabar esta cinta, ¿no? Y sobre todo con compañeros, también la mayoría cajamarquino actores que también estaban en esa cinta, ¿no? En otras películas, bueno, en Los Rebeldes, por ejemplo, participé yo actuando de una comunidad, ¿no? De la comunidad donde era aplastada por el gobierno, ¿no? En El Forastero trabajo del secretario del yerno del empresario que digamos que quería arruinarle la empresa, ¿no? Y aparte que era enamorado de la hija. Entonces ahí participamos de un abogado, digamos, prácticamente un abogado, porque él es el que le veía todos los asuntos, ¿no? Al señor este. En otra película más, en Blataria trabajo de un abogado defensor, ¿no? Del pata que era el esposo de la chica que era dominado, ¿no? Por la esposa. Blataria también es una bonita película. Es una producción peruana-española, claro. Está basada en la novela del escritor Antonio Florido, ¿no? Blataria, todo un tema oculto de Europa sobre el maltrato, la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre, un tema que prohibido hablar en Europa y que se produjo esta película acá en Perú, ¿no? Lo mismo El secuestro también fue la primera película que hicimos con República Dominicana, ¿no? Es una coproducción peruana-dominicana, y Blataria es una producción peruana-española con el escritor famoso Antonio Florido. Un saludo para nuestro gran Antonio Florido, gran bestseller, gran escritor español. Claro, y de paso Antonio Florido nos visitó también acá a Cajamarca, ¿no? Uh-huh. Estábamos en todos los avances de la película. Un señor muy apuesto, muy caballero, ¿no? Entonces nos contaba, nos narraba, ¿no? De cómo lo había escrito este libro, ¿no? Esta obra. Como te repito, ya tengo muchos años y muy contento también por eso, y por el tema que me apasiona, ¿no? El cine me apasiona bastante, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos adelante, ¿no? En estos días. Otra película también que participé fue, ¿cómo se llama? Arami, ¿no? Las últimas que estamos produciendo. Ese es del año pasado. Del año pasado. Arami, un tema muy polémico también. Claro, sí, Arami también un tema muy polémico, pero gracias a Dios una cinta bien hecha, bien descrita, ¿no? Por tus manos, porque tú lo haces con tus manos y tu cerebro, ¿no? Bien descrita, bien hecha, del cual nos han felicitado muchos personajes, ¿no? De acá del Perú. Nos han dicho, oye, qué linda cinta, qué hermosa cinta, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo has hecho? O sea, se inquietan, ¿no? De cómo lo hacemos eso, porque está bien hecha, bien hechacita, bien descrita, como te repito, ¿no? También participé de una película que se llama Madre Excelsa. En esta película Madre Excelsa hace de un esposo malo, ¿no? De un esposo que
maltrata a su esposa, ¿no? Solamente en la película. Es de Julia Pineda Peña, también compañera acá en la programación, ¿no? Entonces, un saludo para esta mexicana escritora bestseller, Julia Pineda Peña, que el año pasado estuvo acá Claro. en el festival donde se estrenó su corto Travesía del Peregrino, ¿no? Donde tú eres Travesía. gran parte, pero es parte del elenco. Sí, claro, también en Travesía de Peregrino también participamos ahí, ¿no? Participamos en Travesía. Ahí hacemos de todo, mayormente todos estos actores que escogemos acá, gente nueva, ¿no? Porque queremos que se difunda el cine en Cajamarca, que sea extenso, no solamente en Cajamarca, ¿no? A nivel de Perú y por qué no a nivel internacional, ¿no? Y la mayoría de actores estamos de acá, gente nueva, que nosotros tratamos de sacarlo adelante, ¿no? Porque les gusta también el cine, ¿no? Entonces, a eso apuntamos nosotros, ¿no? A que nuevos talentos, desde niños, ¿no? Niños, jóvenes, adultos. Entonces, esto es una forma de que nos vean, ¿no? Que nos digan, también en Cajamarca hacen cine, ¿no? Y que no solamente digan, no, solo en la capital, no en la capital, acá y en el resto del país, en las provincias, como lo decimos, no hay, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea, sacar adelante a Cajamarca, sobre todo en el cine, ¿no? Y gracias a Dios se viene dando, y como tú ya anunciaste, hoy día es el gran casting para la nueva cinta, la nueva película, que se llama La Copa de la Muerte, también basada en una obra literaria, ¿no? Sí, y bueno, verdad que escucharte hablar, Elmer, me vino a recuerdo de Blataria, el gran estreno que tuvimos allá en Curicó, en el tercer festival Tras la Ruta de Vino, allá en Chile, ¿no? La llegada a Santiago fue muy hermoso, obtuvimos muchos premios allá en Chile, país que mucho quiero, ¿no? País que me ha abierto las puertas, la prensa chilena nos acogió muy bien, ¿no? Y ahí estuvo Antonio Florido, y es ahí que nace muchas ideas de hacer coproducciones, pero a través de la poesía, a través del cuento, a través de la novela corta y larga que hoy lo vemos haciendo, pero con un plan lector, ¿no? Buscamos de que a través del cine la gente vuelva a leer. Vamos a dar un impulso, apoyemos a nuestros escritores, ¿no? Consumamos lo que escriben, porque el escritor tiene derecho a difundir y a vivir de su pasión, ¿no? Estamos en una gran entrevista con don Elmer Llamoga. Elmer, cuéntanos un poquito de don Guillermo, ¿cómo participas? Bueno, a ver, don Guillermo también es una cinta cajamarquina, el señor es netamente cajamarquino, ¿no? Que le gusta los carnavales de acá de Cajamarca, que son tradición y cultura de Cajamarca, ¿no? Entonces, en esta cinta participo de uno de los compadres, ¿no? Porque el papá de don Guillermo le gustaba también cantar, tirarse sus jaranas, ¿no? Entonces, eso hacía en su casa, ¿no? Llevaba a sus compadres, pues a sus amigos para armar la jarana, ¿no? Entonces, yo hago de uno de los compadres, digamos, de los vecinos que por ahí se reunían en la casa y se ponían a cantar y empezaban a cualquier tipo de música. Y entonces don Guillermo justamente ahí le echaba el ojo al canto, ¿no? Ahí le nace por el canto a don Guillermo, que ahora ya claro, es todo un adulto, ¿no? Y entonces en esa reunión participamos todos, varios actores, como vecinos por ahí, hacer la jarana, armar la jarana ahí en su casa, ¿no? Entonces ese es el papel que yo desempeño en don Guillermo. Sí, de verdad que don Guillermo se llega a estrenar ya en este mes de julio. Se calcula que debe ser entre el 7 y 14 de julio, llega en estreno esta gran película cajamarquina, Don Guillermo, ¿no? Y quiero también agradecer profundamente a otro compañero de labores que también hace radio, a don Manuel Barba, por esa voz tan espectacular que lleva todas mis películas, la voz de Manuel Barba, ¿no? Esa voz tan encantadora, tan espectacular, ¿no? Que es el mejor cuentacuentos de Perú. Saludo para el gran Manuel Barba. Elmer, ¿qué satisfacción es que sienten los actores cuando se ven en la pantalla grande? Después de todo ese arduo de trabajo, de repetir, de estar ensayando, ¿no? A veces se pasan momentos duros porque todo tampoco es felicidad, ¿no? Pero, ¿qué felicidad o qué sientes al verte ya en la pantalla grande, cuando estamos en la van premier, en los estrenos, y verte en la televisión, que lo pasan también, ¿no? Y verte Sí, que la sí, gente claro. te ve, ¿qué se siente?
Bueno, yo en primer lugar, cuando participé la primera vez, estaba inquieto, ¿no? El día del lanzamiento de la película, decía, ¿cómo será? ¿Cuándo es? Pero al verte tú, cuando ya tú en la pantalla grande, sientes una satisfacción muy dentro de ti, ¿no? Dices, uy, qué lindo, cómo me perdí esto antes, no debía hacer esto antes. Es una alegría inmensa, es una alegría indescriptible, porque te ves, ¿no? Te ves ahí y dices, uy, caramba, qué lindo que estar ahí en esa pantalla grande, detrás de esa pantalla. Pero así como también es gratificante, también a veces pasa unos momentos duros, ¿no? Porque a veces no tenemos, ¿cómo te puedo decir? No hay la captación, ¿no? O sea, en el Perú, poco que no nos discriminan, así digámoslo, ¿no? Nos discriminan porque pues te ponen trabas, a veces dicen, no, que no se puede, que por aquí, que por allá, un montón de peros, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros sabemos sobrellevar esto adelante y lo sacamos a flote. Y como te decía, se siente una alegría muy inmensa dentro de sí mismo, ¿no? Dentro de uno mismo se siente feliz, dice contento de verse en la pantalla grande, ¿no? Es una felicidad enorme, una felicidad muy indescriptible. ¿Y qué expectativas, Elmer, después de haber pasado por 3 años de trabajo, arduo trabajo, desde el 2023, 2024 y 2025? Yo quiero hacerles una confesión pública, que esta es la película más larga que ha pasado por mis manos en poder dirigirla, ¿no? Porque 3 años es algo que no nos explicamos, ¿no? 3 años, porque generalmente nosotros un largometraje se hace pues en 6 meses, ¿no? Y en mis inicios de mi carrera yo hacía 3 a 4 películas por año, ¿no? Claro. Y don Guillermo ha superado ya, porque don Guillermo está en 3 años y que recién la otra semana me parece que ya acaban, o sea, está en edición terminándose, o sea, imagínate que nos lleva. ¿Qué expectativas tienes de esta cinta en donde tú eres parte de esta película? Bueno, esta cinta que sin dudas, como tú dices, nos ha llevado muchos años de trabajo, pero justamente por eso, por algo suceden las cosas, dice un dicho, ¿no? Entonces, la expectativa por ser el protagonista, don Guillermo, de esta cinta, va a ser muy buena, ¿no? Por eso se ha hecho demorar, porque dice lo que se demora sale cosa buena, ¿no? Entonces no es porque se haya demorado así por las puras, por algo ha de ser. Entonces, la expectativa yo me imagino que va a ser bien grande, ¿no? Ya estamos a próximos también, como tú dices, ya están terminando la edición y en julio esperamos que todo el pueblo de Cajamarca y por qué no del Perú y de forma internacional, porque tus películas salen a nivel internacional también, ¿no? Entonces la expectativa, como te repito, va a ser bien grande y esperemos que todo el público de Cajamarca y todo el público del Perú venga a ver esta película, ¿no? Porque por algo no nos ha demorado mucho tiempo. Me preguntan por interno, me dicen, ¿quién es don Guillermo? Ahí queremos mandar un saludo cordial a todos estos países latinos que nos siguen muy de cerca. Gracias Chile, de verdad, que nos preguntan. Don Guillermo es un músico, el mayor músico difusor del carnaval cajamarquino. En el Perú, la fiesta más alegre del Perú se vive en Cajamarca, ¿no? Así como el carnaval de Brasil, así como otros tipos de carnavales que existen en el mundo, ¿no? Allá en Italia, por ejemplo, ¿no? Y Cajamarca tiene esta alegría inmensa. Entonces, son 8 días de fiesta increíble, de mucha alegría. Y don Guillermo es uno de los precursores de la difusión de nuestra música más alegre del carnaval de Cajamarca. Y a sus 52 años de trayectoria, hoy queremos rendirle un homenaje con una película a esa labor tan ardua. Reza el dicho, pues nadie es profeta en su tierra, y lamentablemente en Cajamarca no le hacen un homenaje a este gran músico cajamarquino. Eso pasa en todo lado, ¿no? Entonces nosotros hemos querido este año, junto con la Universidad Nacional de Cajamarca, hacerle un homenaje en vida con una película, para que él vea todo ese trabajo tan fuerte que ha venido haciendo. Y para esto se ha sumado un montón de cajamarquinos, no solo cajamarquinos, sino que gente de distintas regiones del Perú. Así que este julio llega en estreno Don Guillermo, la película. Y ustedes se van a divertir mucho y esperamos tener mucha acogida. Elmer, ¿qué proyectos para más adelante, Elmer? Porque ya estamos llegando a la parte final del programa, ya nos dicen que tenemos que irnos. Bueno, seguir con como
soy tu asistente técnico, seguir con los talleres de la Universidad Nacional de Cajamarca con los jóvenes que también hoy día van a ser partícipes del casting de la Copa de la Muerte. Y bueno, bienvenidos por ellos, porque son jóvenes talentosos, que aprenden rápido y que quieren también sobresalir en el mundo de la actuación, ¿no? Agradecido yo por tu invitación y muy agradecido por haberme invitado a tu programa. Estimados oyentes, estuvimos en una gran entrevista con don Elmer Llamoga, actor cajamarquino, y hemos hablado de algunas películas y de la experiencia del séptimo arte en Cajamarca. Esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por su fiel sintonía. Gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, de Agente General Nacional América Santiago, asimismo de todo el equipo de producción de Perú. Conmigo será hasta la próxima edición en que vuelva con un gran invitado. Dios me lo bendiga. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.